hoy vamos a hablar específicamente de lo que son las entidades sin ánimo de lucro. Cobra relevancia y pertinencia que las entidades de vigilancia y control cumplan y ejerzan eso, pero las entidades también tienen que cumplir con sus requisitos de presentar toda la información. Aquí es donde vamos a hacer énfasis en qué son esos documentos que tienen que presentar las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, recordemos, las entidades sin ánimo de lucro son las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones, las cooperativas, todas clases de cooperativas, pero hoy nos vamos a enfatizar sobre todo en lo que tienen que ver corporaciones, fundaciones y asociaciones. Bueno, en primera instancia hay que presentar el certificado de existencia y representación legal, dependiendo del órgano que acredite esa representación. Si, por ejemplo, es el Ministerio del Interior, que son las juntas de acción comunal las que acreditan la personalidad jurídica, esa certificación es la que se tienen que presentar y eso se hace periódicamente cada 4 años, mediante el apoyo y el fortalecimiento que hacen desde los entes territoriales, en este caso desde las alcaldías. Para el caso de las asociaciones y las fundaciones y corporaciones, es la Cámara de Comercio, tienen registro mercantil y en ese registro mercantil es donde se acredita la existencia y representación legal, o sea, ese certificado donde aparece quién es el representante legal. El segundo documento que se requiere son los estatutos debidamente registrados, dependiendo si es en la Secretaría de Participación Ciudadana, que para el caso de las juntas de acción comunal es allí, o en la Cámara de Comercio para el caso de las asociaciones, corporaciones y fundaciones. Certificado de libros, de actas y de asociados. ¿De cuáles actas? De las actas de asamblea. En ocasiones también registran los libros de actas de junta directiva, pero la norma nos dice, en esencial son 2 libros. El libro de registro de socios, asociados o corporados y el libro de actas de asamblea. Copia del RUT. El RUT, que es el registro único tributario que nos lo emite la entidad, en este caso la DIAN, mediante un trámite previo que se hace apenas se haga el registro en la entidad pertinente. Certificado de aportes y patrimonio inicial, entonces con cuánto aporte es que se crea una asociación, una corporación o una fundación, dependiendo lo que defina la asamblea. En los asambleístas, en la asamblea de fundación, ese va a ser el patrimonio y cómo se va a estar nutriendo periódicamente. Otro de los documentos que necesitan es copia del último estatuto registrado, o sea, periódicamente se registran, se hacen modificaciones al estatuto. Entonces, si hay una modificación, se tiene que presentar el último estatuto. Entonces, ya no serían un solo estatuto, sino que son 2, los estatutos iniciales y los estatutos renovados. Siempre y cuando yo presente este informe al ente de vigilancia y control periódicamente, yo no tendría necesidad de presentar sino el último estatuto ya modificado. Los estados financieros bajo NIF. La gran mayoría de corporaciones, asociaciones y fundaciones son microempresas, entonces presentan los estados financieros bajo NIF Grupo 3, que es la reglamentación internacional y que aplica para este tipo de organizaciones, que es donde se tiene que presentar los estados financieros comparativos a los últimos 2 periodos, más las notas a los estados financieros. En certificación de los estados financieros, dictaminado por contador o en su caso revisor fiscal. Pueden existir estas 2 competencias, tanto el revisor fiscal o el contador. Algunas organizaciones desde su creación dicen que van a tener revisor fiscal y que van a tener contador. Otros no lo dicen en su creación, pero con el crecimiento, desarrollo constante del día a día, superan los topes establecidos, entonces ahí es donde tienen que conseguir el revisor fiscal que dictamine los estados financieros. Copia de la tarjeta profesional de la persona, del contador
o contadora que haga el dictamen de los estados financieros. Y por último, y el más importante, es copia del órgano competente donde se acredite que se ha socializado todo lo que hemos hablado en la Asamblea General, donde los asambleístas participen activamente y generen las propuestas y proposiciones y aprueben el presupuesto para la vigencia siguiente. Es así que entonces, aprobado ese presupuesto para la vigencia siguiente, también es un insumo que se debe presentar al órgano de vigilancia y control, como ya lo hemos venido hablando. Esperamos que en esta sesión les hubiera quedado claro cuáles son los insumos que se deben presentar para cumplir a cabalidad con el requisito anual. ¿Cuál es la fecha de vencimiento? Primero a 30 de junio se debe haber presentado esta información al ente de vigilancia y control.